Ya estamos con la tertulia, damos la bienvenida a Miguel Mansi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va? Oscar Andrade, secretario general del Zunca. ¿Qué tal? Buenos días. Nobel figura de la tele. Exacto. Y Graciela Bianchi, diputada por el Partido Nacional. Gracias a los tres por Hola, estar ¿qué acá. tal? Vamos a hablar de un tema bien coyuntural, las elecciones de Francia. Se esperaban con mucha expectativa, entre otras cosas porque había muchas dudas con lo que iba a pasar con la ultraderecha representada por Le Pen. Lo cierto es que Emmanuel Macron, a veces cuesta definirlo, socio liberal, se lo dice. Son palabras nuevas. Bueno, centro, bueno, de centro izquierda se define él, el ultraderechista Marine Le Pen. Lo cierto es que los dos son no se presentaron por los partidos tradicionales o más fuertes de Francia. Sin embargo, los dos, desde fuera de los partidos más fuertes en la historia de Francia, son los que van a competir en el balotaje. Uno que proviene en su origen del Partido Socialista, otro la ultraderecha, xenófoba, etcétera. ¿Cómo interpretan este resultado? No sé, empecemos por Oscar, que generalmente... Hay un concepto de un politólogo francés, Tomás Guénot, que habla de elecciones en el malestar europeo. O sea, hay una serie de datos que uno puede encontrar en las elecciones que en Inglaterra resolvió en el Brexit, la circunstancia en Grecia, la emergencia de Podemos y simultáneamente de Ciudadanos en España como un componente de lo nuevo, rupturista, que creo que tiene que ver con que en los últimos 20, 25 años en Europa se han exigido una serie de transformaciones en el plano de lo social y de lo económico que, bueno, a ver, en Francia es clarísimo que uno de los efectos más duros del gobierno de Hollande es la reforma laboral. Se aplicó una reforma laboral profundamente antipopular y paradojalmente tuvieron un incremento de presencia en los sectores sindicales, los sectores de ultraderecha o vinculados a Le Pen, ¿no? O sea, hay una circunstancia de conflicto social más hondo, que yo creo que es parte de una crisis del modelo socialdemócrata, que en las circunstancias actuales el modelo socialdemócrata se le achica brutalmente el paño, en esa mirada global de cambio de centros económicos en el poder. O sea, yo creo que desde el año pasado lo venimos polemizando con mi amigo Miguel. El año pasado Miguel se burlaba cuando hablábamos de que esto podía tener circunstancias bélicas. Hoy calculo que se burlará un poco menos de la potencialidad que engendra estas contradicciones de circunstancias bélicas. Pero si Estados Unidos y Europa, que representan la mitad casi del Producto Bruto Interno, van a representar sumados el 28-29% en los próximos 15, 20 años, es claro que esa transferencia, ese choque de placas tectónicas, chocan todo, chocan lo comercial, chocan lo económico, chocan lo jurídico, chocan lo tecnológico, chocan todo. Y también choca en determinada lógica del estado de bienestar, que es cierto lo que decía Graciela. Uruguay fue un ejemplo de construcción de medidas de políticas sociales previo o en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. La primera ley de salud laboral en 1914, las 8 horas en 1915... Pero la mayoría de los países es en el periodo entre guerras y posguerras, en New Deal, en Estados Unidos, que blindan en términos de construcción por dos factores. Yo creo que uno, claramente, las demandas sociales y laborales. Las huelgas en Estados Unidos en la década del 30 son muy intensas. Y otro factor, la existencia del llamado socialismo real, que acá en algún momento lo dije, que se presentaba como un componente que atemorizaba a los efectos de no atender las demandas. Fíjense que en el caso de la Unión Soviética, las 7 horas se votan a fines de la década del 30. Entonces, lo que digo es, hay una circunstancia compleja. Claramente yo votaría cualquier cosa que no fuera Le Pen, cualquier cosa que estuviera enfrente de Le Pen, votaría como votaría cualquier cosa que no fuera Trump. Creo que hasta votaría a Clinton, con todo lo repulsivo que me resultaría ese voto. Porque acá no es obligatorio, demuestra el caso de Trump, que siempre se puede estar un poco peor, ¿no? O sea, que siempre se puede estar un poco peor, ¿no? Esta situación que tuvimos hace algunas semanas de terminé de comer la torta de chocolate y mandé a apretar los misiles, demuestra hasta dónde podemos llegar en la barbaridad de la política, ¿no? Ahora, en ese análisis interesante hay un dato importante, que es Macron es europeísta. O sea,
Sí, claro. Tú hablas un poco de la ruptura. No sé si Mansi o Graciela. Mansi fue aludido, Graciela si no. Tú, pero con cariño aludido. A ver si reconoce algo. Pero tengo la grabación, Tengo la grabación de lo que dice Andrés. Decídanse, porque si no después yo termino haciendo residual de las líos de ustedes. Arranca. Vamos con Graciela. A ver, sí es europeísta. A mí el Brexit no me preocupa porque es la Gran Bretaña. Los que tienen sistemas políticos fuertes llegan hasta determinado lugar, pero no pasan esos límites. Yo confirmo que creo que seguimos parados en la Revolución Francesa. La ultraderecha sí, en algunos países ha tenido avances. En Francia no me llama la atención. Francia, con la invasión nazi, hubo una Francia ocupada con colaboracionistas, muchos, o sea que hay una raíz de ese porcentaje, tal vez un poco menos, y ahora está un poco incrementado con el problema de los refugiados y del abrir las fronteras a la gente que viene de lugares que son esencialmente problemáticos, y no quiero extenderme porque eso no es el tema. Pero cuando tienen que optar, claramente, primero aumenta la cantidad de votantes, a pesar de ser un voto voluntario. O sea, el abstencionismo disminuye, que es típico de los países del primer mundo, digamos, ¿no? O de los del último, que por marginalidad cultural. No es el caso de Francia. Aumentan, se fueron muchos más votantes de lo que se pensaban. La juventud no siguió a Le Pen, por más que es una versión más edulcorada de su papá. Y bueno, y creo que lo que hay, y en eso coincido lo venía pensando, y anoche cuando estábamos estudiando el material de la producción, cayó el mundo real, el socialismo real, adiós, ya está, opción que por ahora no. Y creo que es el fin de la socialdemocracia. O sea, hay un problema real de sustentabilidad de la socialdemocracia. La socialdemocracia es mantener el sistema capitalista a través de determinadas políticas sociales que tenés que tener con que bancar. Bueno, en los países nórdicos no es así, ¿no? Bueno, pero los países nórdicos... muy fuerte. Bueno, los países nórdicos son diferentes. No es una socialdemocracia pura. Al estilo, no es tan pura al estilo francés, al estilo español, no. Y además yo modestamente entiendo que ellos encontraron una beta diferente. No existió en los países, o no existe en los países nórdicos, esa explosión hacia el consumismo, hacia la concentración de la riqueza, hacia que sí ostensiblemente está pasando en Europa, ni que hablar en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, que es de lo que estamos hablando, sobre todo con los partidos que se llaman socialistas. Han demostrado ser peor defensores del capitalismo que los partidos más conservadores. Entonces yo creo que es lo que se está dando en América Latina, en algunos países que tenemos una raíz más seria desde el punto de vista político. Y en Europa, que bueno, resumamos en Francia, es un economista, 39 años, brillante, por favor. Los presidentes no tienen la edad de los abuelos de mis hijos, sino la edad de mis hijos. Y eso me parece brutal, ya solo eso, de positivo. Pero además, un economista, una persona que viene con una capacidad técnica que veremos como, porque seguramente va a ser el próximo presidente. Todo el mundo va a votar. Todos llaman a no votar a Le Pen. Así que para mí, yo no creo que sea una mala noticia. Si es mala noticia para los partidos tradicionales o los partidos históricos, bueno, pero que asuman. Que algún precio están pagando. Que asuman las consecuencias de lo que hicieron. Mans. Tengo para pelearme para varias mañanas. Fue aludido varias veces. Y con Andrade, con los dos. Pero no, voy a dejar pasar. No, dale. Yo algunos apuntes para enriquecer un poquito el debate y la rueda de café de los amables oyentes. Primero, yo registré por primera vez socioliberalismo. Yo esa palabra no la había registrado. ¿Las ciencias sociales? Las ciencias sociales eran patóticas. Pero esto debería sustituir a la socialdemocracia que dicen mis distinguidos contertulios que están en ocaso. Es un motivo de discusión que no vamos a abordar ahora. Yo no creo que sea verdad, pero en todo caso registro que ahora hay una palabrita nueva en este universo que es socioliberalismo. Yo no había escuchado nunca. Segundo, no me parece que haya sido demasiado extremo el resultado ni espectacular.
porque todo está en los márgenes. También está en los márgenes Trump. Respecto al golpe de los partidos más fuertes en la historia, ¿no? Eso me acordaba pensando en eso de hubo batallas de todas las elecciones, pero su resultado es coyuntural en el 84, todas las elecciones son coyunturales. Y sí, por cuestiones marginales, por cuestiones a veces accidentales, hay resultados que contrastan mucho con los antecedentes, pero hay que seguir la serie. Si no hay una serie, no podemos saber de qué estamos hablando con certeza. Entonces anoté 2 o 3 cosas. En Francia apareció un sistema de 5. Ahí están los extremos, los medios y el extremo medio. Eso lo leí en un artículo en el País de Madrid. Ganó el centro extremo, que es este muchacho, que no es un tipo de fuera del sistema, ¿no? Que fue ministro de Holanda. Claro. De manera que no es tampoco un cambio radical. Y trataba de extrapolarlo con la situación en Uruguay para darle un poco más de encarnadura. Y el título de Sendí, si no lo decís. No, ya llego. Viste que lo sacás vos. Seguimos hablando con otra persona. Un sistema de 5, ojo, de 5 relevantes, pero votaron 11 candidatos presidenciales en Francia. Y hasta el 9º recogió el 1%. Nosotros nos agotamos en el 5º, votaron 7 y el 5º votó el 1%, que fue nuestro amigo Rubio. Es un sistema altamente fraccionado, pero centralmente 5 partidos, 2 extremos, 2 centros, centro izquierda y centro derecha, y un extremo centro que viene a ser este muchacho. El centro que viene a ser Macron. Después, derrota de los extremos, decían algunas de las crónicas. Yo no veo derrota por ningún lado. Al contrario, el problema es que se coló un extremo en segunda vuelta, que es esta mujer Le Pen, que votaron, acá están, ¿no? Votó Macron 23, Le Pen 21, Fillon, pero que siguiendo la serie que vos decías, ese extremo viene hace tiempo. Y viene creciendo, claro. Por lo menos se ha consolidado. Claro, viene creciendo, por eso pero no pasa de determinado límite. Sí, no pasa de determinado. Pero en un sistema muy fraccionado como es este, momento un sistema muy fraccionado como es este. Tercera anotación, apunte, la lectura que hacen de la abstención. Dice, la abstención es la tercera fuerza, porque votó el 20%, apenas por debajo de Le Pen. Nosotros no hacemos esa lectura, afortunadamente tampoco tenemos esa abstención, tenemos en el torno del 10, 12%, todo tipo, por más que mejoraron su asistencia a las urnas, hubo un casi 20%, 80%. Claro, hubo un 20% que no fue mucho, pero lo cuentan como una fuerza, como un pronunciamiento de la ciudadanía. No sabés si es indiferencia, si es pronunciamiento, si es explícito, si es tácito o si no es nada, que se quedaron comiendo un asado en la casa. El otro comentario que oí por ahí que no me suena, el espectacular triunfo de Macron, del extremo centro. No me suena tan espectacular, puesto que los guarismos fueron bastante parecidos. Esto de nuevo, todo en los márgenes. Me acordaba del famoso proceso del maestro Tavares, cuando salimos cuarto, cuando fue en Sudáfrica. Eso fue porque un muchacho erró un penal, ¿entendés? Es muy coyuntural, ¿no? Partido con ganas. Claro, un muchacho erró un penal. Y entonces terminamos cuarto y somos un fenómeno. Entonces, realmente me parece todo. No me parece nada espectacular el resultado. Una parte, ¿no? Es más amplio. Solamente pasó eso. Pero por eso pasamos. No pasó solo eso, pero por eso pasamos. La caída de Fillon por el acto de corrupción, hasta hacía 2 meses, en enero, era el presidente cantado. Sí. El hombre que venía de los republicanos, de la tradicional centroderecha francesa. Presidente cantado, lo imputan. Creo que todavía no está aprobado, además. A ella y a la mujer. A la mujer y a los hijos. Le pagaba a la mujer y a los hijos un sueldo por empleo ficticio. Funciones que no cumplían y no hubo modo de levantar ese cargo de corrupción. Eso es una buena señal. La gente está harta de esto de la corrupción. Ojalá reaccione del mismo modo acá, que hay ladrones y asaltantes y que defalcaron a las empresas del Estado y los castiguen electoralmente en la próxima elección. Pero bueno, eso fue. Nacional y los han castigado electoralmente. También. La caída del PS. También es significativa, porque cayó el centro derecha por este episodio de corrupción. Aparentemente, por lo que leí, en el PS le salió muy mal el tema de las internas abiertas, porque venía Juppé corriendo en punta, que es un tipo sólido y pesado, y le ganó se le coló en unas internas abiertas a padrón abierto y se desbarrancó el partido tradicional, que termina votando el 6%. Le damos paso a Oscar. Hubo un último apunte para traerlo un poquito a Uruguay.
un sistema altamente atomizado, dije 11 candidatos, hasta el 9 votaron el 1%, obliga, cualquiera sea el resultado, cualquiera vaya primero, segundo, tercero, a coaliciones, que es una costumbre además muy europea. Y Uruguay. Pero que en Uruguay está oculta, está enmascarada por la existencia de una gran coalición, no el gobernante hace 15 años, que es el Frente Amplio, donde desde los católicos chupacirios hasta los marxistas-leninistas antisistema se juntan, no en una coalición para gobernar, en una coalición primero para ganar, lo cual está bien. Ahora no es más una coalición, es un partido con vocación de partido único. Pero siguen reivindicando sus perfiles partidarios, porque está el PC, está el PS, está el MPP, está el Astorismo, está está el otro, está el demás. Es una coalición que enmascara, en virtud de su consolidación histórica, enmascara la existencia de esa tendencia coalicionante en Uruguay, que a mí me parece muy sana. Por eso, entre otras cosas, me pareció de lo más razonable en el periodo electoral pasado promover la coalición de los partidos para enfrentar en Montevideo a la coalición gobernante. Dejamos a Oscar que se haga su última, cosa natural. Una nueva reflexión. Oscar. Es un tema interesante que coloca Miguel recién. Yo tengo la interpretación que en los partidos tradicionales también toda la vida hubo muchos partidos dentro de los partidos. Cuasi. Vos tenías conformaciones dentro de los partidos tradicionales que hasta te costaba saber cómo convivían en términos del punto de vista político, programático, dadas las enormes diferencias. Pero es parte de la... Esas diferencias se acentuaron en los 70, ¿no? En los 60... nunca hubo dos modelos tenías de país. a Terra y Grauer en el partido. Era parte de lo que se llama a nivel internacional partidos catch-all. Sí, o sea, una de la izquierda y derecha para ir barriendo. El liberalismo de Francia y el otro que prende la vela al Partido Colorado, socialismo. a ver, por favor, hablando de una una larriberista muy fuerte y una lavallista muy fuerte. Que una vez que ganaban terminaba el ala riverista coordinando con una parte del Partido Nacional y el ala lavallista coordinando con otra parte. O sea, es algo muy peculiar. O sea, no pasa eso. O sea, eso en general, consolidado durante décadas, que es una... Pero no es el tema de ahora. A ver, yo creo que sí hay... No es que me alegre que haya una crisis de la socialdemocracia. Creo que claramente hay una situación de la socialdemocracia mirada hoy, que comparada a 50 años atrás, está en una situación de mucha más... vulnerabilidad. Muchas de sus principales representaciones políticas, el PSOE español, el Partido francés, están en una situación de crisis. Es terminal, es irreversible, pero claramente estás en una... Pero de crisis hasta política, porque en definitiva la reforma de seguridad social que tiene que aplicar Zapatero en España lo enfrenta con sus bases sociales y enfrenta parte del movimiento popular que salió a legitimar esa reforma, lo dejó en una condición muy complicada. O sea, hay un conjunto de circunstancias que generan que la socialdemocracia europea, que se presentó como una de las tres variantes, creo yo, sobre todo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, una variante era el socialismo en el real llamado Europa, que claramente sucumbió, la circunstancia de la socialdemocracia y los procesos multicolores de las derrotas del colonialismo. Los tres componentes atravesaron crisis y ahora yo creo que el debate más interesante es decir, a ver, procesos que se presentaron como alternativa entraron en crisis profunda. ¿Quiere decir que no hay que buscar alternativa? Bueno, yo creo que no, que hay que buscar alternativa porque hay datos elocuentes que demuestran la necesidad de alternativa. Otro dato que me parece que está bueno es, yo creo que el resultado de la elección demuestra que la mayoría de los trabajadores y los sectores empobrecidos de Francia votaron por la ultraderecha, como pasó en Estados Unidos. O sea, una buena parte de la clase industrial, blanca por lo menos seguro, en Estados Unidos votó por Trump. Este es un fenómeno, no sé si se va a multiplicar en todos los demás países, ¿no? Como una representación de los sectores que empezaron a quedar postergados o encuentran una alternativa. O sea, hay una lógica, creo que, de mirada de sectores que intentaron romper. Y la crisis de los partidos tradicionales en Francia creo que es una manifestación más de este estado de malestar europeo que hay que ver cuánto se acelera en función de que se aceleren circunstancias de dificultades de la... La última reflexión nos queda a Graciela yo y a Miguel. rescato que de cualquier manera... tal vez España sea un mejor ejemplo, pero Francia también, de cualquier manera, y a pesar de los descontentos, los movimientos populistas no democráticos, como en el caso de Podemos, o en el caso de la ultraderecha francesa, que tiene además otros componentes, no los voy a comparar políticamente, pero digo, como manifestación antisistema, de cualquier manera están quedando reducidos a
a un reducto muy controlado. O sea, más allá de que en un primer momento parecía que se iban a llevar puesto a la República y a la democracia, siempre esas fortalezas están presentes. Eso es lo que saco en conclusión. Y bueno, Gran Bretaña quedó probado, digo, no hay problema. El Brexit y el brevísima reflexión la tuya fue larga. El sistema político, que es lo que a mí a esta altura me preocupa mucho. Un apunte más. En Uruguay no hay ultraderecha. No hay visiblemente una derecha antisistémica, no hay una derecha que reniegue, una ultraderecha. Vos creaste un monstruito ahí, ¿no? No, para nada. Tus aventuras concertistas. Sigue sin haberlo. En cambio, hay ultraizquierda, hay una izquierda antisistémica. Por favor. Hay una izquierda que reniega del sistema democrático republicano liberal. Y parte está en el que gobierno. buena parte está en el gobierno. Decidiendo. Entonces, por eso tiene sentido. Ahora, ¿qué va a pasar en Francia? Todos contra Le Pen, por lo que decía Graciela recién, porque ofrece un riesgo antisistémico. Acá, como están enmascarados en esa grandísima coalición gobernante que es el Frente Amplio, no sale decir todos contra el FA, porque no todo el FA es antisistema, pero el antisistema está incrustado en el FA por la cuerda izquierda y no por la cuerda derecha. Bien. Bueno, Mauricio, nos tenemos que ir, punto final. Corriendo. La del autovolador te la cuento mañana. Sí, que se ha quedado pendiente. Sí, se ha quedado pendiente. Es una realidad ya. Bueno, gracias, estimado.